Bueno, muy buenas noches para todos y bienvenidos a esta primera emisión en vivo de la segunda temporada de los especiales N Audio TV. Estamos todos aquí muy contentos de estar acá hablando y construyendo conocimiento nuevamente alrededor de esto que tanto nos gusta, que es la música, el audio y el sonido. Recuerden que todos nuestros programas los pueden encontrar en nuestra página web www.naudio.edu.co o en nuestro canal de YouTube N Audio. Y el día de hoy estoy muy contento de estar en compañía de quien fue uno de mis grandes maestros. Músico, compositor, productor, director musical. Estoy hablando de Juan Carlos Rivas, más conocido como El Chato, que en una larga trayectoria e influyente trayectoria en la historia de la música de Colombia ha tenido la oportunidad de trabajar a fondo en géneros como tan diferentes como el pop, el rock, el jazz, el blues, la música infantil, la música folclórica y todo esto de la mano de artistas tan emblemáticos como la banda La Derecha, como Totó la Momposina, Shakira, Carlos Vives, Maía, Clara Luna, quienes no solo se han beneficiado de su talento y de su música, sino de esa buena vibra que es característica de las personas que hacen con amor y con pasión su trabajo. No en vano, alguna vez en una de nuestras conversaciones me dijo, parafraseando a Jimi Hendrix, la música es mi religión. Así pues, Chato, bienvenido a Especiales N Audio y gracias por estar aquí con nosotros. Iván, muchas gracias por la invitación, muy chévere estar acá compartiendo un poco pues, de la vida y la experiencia de la música. Y que seguro vamos a aprender bastante de eso porque ha sido toda una trayectoria en la música, ¿no? ¿Cómo llega la música a tocar en su puerta? Que yo viví realmente mi infancia en Chiquinquirá, sí, en Boyacá, y en el campo. Entonces parte de la tradición era, digamos, después de que la gente trabajaba en el día, llegaba en la tarde-noche a la cocina, que era el lugar más cálido, y los hombres tocaban tiple, bandola, eso, y las mujeres tocaban las cucharas. Por eso es como un poco la tradición de la cuchara dentro de ese formato. Y era porque mientras que cocinaban, ellos hacían como la parte musical. Eso es un recuerdo que tengo de niño, y yo creo que desde ahí vienen como muchas de esas influencias. Sí, total. Entonces, también en esa época habían gitanos. Entonces, cerca donde yo vivía, hacían sus carpas y campamentos ahí. Y yo de niño iba y miraba. Entonces, desde ahí yo creo que comenzó como un gusto por la música y algo que tengo como de recuerdo de niño. Bien marcado. Bien marcado. Sí, total. Sí. Bueno, bien. Dentro de esa formación yo tengo, y tú mismo lo dices, como que toda tu formación musical fue como autodidacta, por así decirlo, pero para mí creo que, digamos, ser autodidacta a veces necesita más disciplina, de hecho, que algunas otras formas de estudio. Y dentro de eso había algo que usted mencionó alguna vez y que era la Casa del Ritmo, que creo que fue muy importante, no solo para usted, sino también para su amor por el jazz, porque usted es un amante del jazz, ¿no? Sí, pues lo que ocurrió con la Casa del Ritmo es que yo vivía en una casa grande en Santa Isabel, realmente casi solo. Entonces se volvió el lugar de los ensayos y el lugar hicimos como un pequeño grupo de estudio porque realmente no había escuelas donde se hiciera música moderna y las escuelas que estaban pues eran más orientadas hacia la música clásica. Y no había como una, digamos, formación hacia el jazz o hacia el rock o hacia la música popular. Entonces, los que teníamos el gusto por el jazz, realmente pues comenzamos como a hacerlo de esa forma, que era tocando, reuniéndonos a aprender entre varios. Entonces hicimos un grupo de estudio donde se volvió una goma pues ir allá a la casa, y para mí fue muy chévere porque pues dejábamos los instrumentos ahí y yo me permitía tocar. O sea que realmente fue como aprendiendo haciendo. Sí, total, sí, eso fue muy chévere porque realmente pues yo aprendí de mis amigos, de mis amigos que y que pues tuvieron una formación y yo iba atrás de ellos mirando lo que hacían, o pues era una forma como de ir gestionando un poco lo que uno quería tocar, ¿no? Entonces era como la única forma que había, porque la información que llegaba en ese momento eran los acetatos, y realmente sentarse a oír un acetato era toda una ceremonia, porque claro, era media hora mirando la carátula, mirando qué tenía como elemento, y
era como imaginarse la banda tocando y cómo era tocar realmente. O sea que desde el principio has estado todo el tiempo tocando y de ahí voy a una cosa y ya me salto un poco, pero usted estuvo en una época, digamos, muy importante en el desarrollo del rock nacional y estoy hablando, por ejemplo, de la época en que nace pues, la banda La Derecha y te quería preguntar, digamos, cómo estaba la industria en ese momento y lo hago porque después haremos de pronto esa comparación como está ahora. ¿Por qué? Porque en esa época, digamos, los medios, no solo de producción, sino también de difusión eran muy diferentes. Entonces, quiero que me dé primera mano como cómo era la industria en esa época. Pues la industria era un poco complicada porque hablar de rock en ese momento era realmente sobre unos parámetros muy diferentes porque los que queríamos hacer rock primero teníamos que hacer rock en inglés, no, o sea, el rock en español no era realmente conocido y de pronto pues no había como una promoción sobre él. A la gente pues no le parecía chévere escuchar el rock hecho en el idioma nuestro porque no era como fácil de empatar a veces el fraseo, pero había muy buena música. Entonces en esa época estaba la generación anterior a la nuestra, donde estaba Genesis, donde estaba bandas como Tráfico. Tráfico fue de los primeros, ¿no? Así como Ship también, como, ¿qué más había en esa época? Pues había mucha gente luchando por mostrar su música, por posicionar un poco el rock nacional y en español. Entonces los eventos eran difíciles porque, digamos, hacer un evento en la Mediatorta era un riesgo público porque la gente decía que ahí pues iba a pasar algo, que pues, orden público, alguna cosa podría ocurrir, pues. Sí. Entonces cualquier evento era difícil porque no había en dónde tocar, entonces habían bares donde sí se permitía tocar, pero no tanto la música, sino era realmente ir a hacer covers de los Beatles o Rolling Stones o cosas así, pero no había un lugar como donde se pudiera tocar regularmente y eso. Y en cuanto, digamos, a la parte de la difusión como tal, porque digamos, vemos que, bueno, se puede mover, pero pues tú me dices, no de pronto la música que estábamos haciendo, pero entonces, ¿cómo mueven de pronto entonces las grabaciones o cómo tratan de difundir eso que están haciendo si no hay el espacio en vivo, pues? En esa época la CBS hizo un disco que fue como una recopilación de varias bandas y en esa recopilación pues grabaron muchas de las bandas, digamos, que después se iban a conocer. ¿Ese fue nuestro rock? ¿Nuestro rock era que se Fue llamaba eso? antes de eso. Antes de nuestro rock. Fue antes de eso. No me acuerdo el nombre exacto de ese compilado, pero tenía que ser pues fue con CBS en su momento. Luego fue el de nuestro rock donde pues salió como el primer tema a la derecha, salió Aterciopelados. Entonces ya ahí se mostró un poco más lo que fue la siguiente generación a la que te estaba comentando ahora. Yo sé que usted igual también súper bueno con el funk, con el jazz, con el blues, con todo esto, y que no solo como que bueno, yo lo toco, lo hago, sino que le ha tocado trabajar de fondo con artistas, por ejemplo con Doctora Momposina, que es un género también súper diferente. Yo le quería preguntar, en ese aspecto, ¿cómo hace un músico para ser realmente tan versátil y poder tocar o proponer o componer así de bien en tantos géneros? ¿Qué tiene que tener? Pues lo primero, digamos que la escuela del jazz me permitió a mí como explorar un poco a partir de la sensibilidad con la música, porque como era a veces complicado tocar una cosa u otra, entonces el jazz me comenzó a permitir eso, como a conocer diferentes ritmos, diferentes interpretaciones, conocer estilos de música, porque dentro del jazz pues hay blues, hay funk, hay bossa nova, samba, entonces comenzar como a interiorizar y a sensibilizar toda la música. Por ejemplo, la música latina siempre me costó trabajo, entonces aprender a tocar la forma de sensibilizarla fue aprender a bailar, entonces fue como a partir de lo que yo bailaba, tal, por eso es que a veces también toco a partir del movimiento, porque estoy tratando como de interiorizar un poco
el ritmo y la forma de cada estilo, porque digamos que dominar cada estilo, cada uno es una escuela diferente. Es una escuela diferente y es una escuela larga, o sea, profesionalizarse en un estilo lleva tiempo, o sea, toca darle mucho. Pero entonces voy al punto y es que, digamos, a veces pues vemos que, pues sí, de pronto todo el mundo tiene su género como muy personal, obviamente cada quien tiene el género que le gusta y que es el más apetecido por cada persona, pero hay muchas personas que como que se cierran a escuchar solamente un género como tal, pero pues a la final toca como, entonces, abrir la cabeza y como escuchar de todo, ¿no? Sí, pues lo rico pues de todo el proceso es que uno tiene que estar con su mente y corazón abierto a cualquier cosa. Mente y corazón Sí, abierto. mente y corazón abierto, porque, digamos, el cruce de una banda a otra y lo que pasó, digamos, yo estaba tocando jazz y comenzó a haber como un programa de tocar jazz en las ciclovías. Entonces, en uno de esos toques fue que apareció Einar Schaff y nos conocimos ahí en uno de esos shows. Me dijo, estamos haciendo audiciones para una banda que se llama Distrito Especial. Ya. ¿Le gustaría participar? Entonces ahí fue donde fui, hice la audición y todo y pasé y comencé a ser parte de Distrito Especial. Estando en Distrito Especial, haciendo un toque en la Plaza de Toros, apareció un personaje que fue Mario Duarte. Y ahí me propuso como que mirar el proyecto y tal, y entonces me vinculo con la derecha. Estando con la derecha, me conozco con Richard Blair y él me propone para tocar con Totó La Momposina. Claro, es un salto de uno a otro, pero todo unido. Sí, y a veces loco, porque por ejemplo para Totó La Momposina era muy raro que una persona pues de pelo largo, yo tenía pelo largo. La verdad, pinta rockera así con todo. De botas y de jeans, pues tocara pues con ella y el tipo de música tradicional. Entonces me invitan a participar dentro de pues, la gira y cosas que hicieron con Totó. Entonces, mente y corazón abierto. Sí, totalmente, porque digamos que en el proceso pues, de aprendizaje y de enseñanza también, muchos de mis alumnos que llegaban con una influencia, se puede decir, del metal o del rock, resultaban tocando salsa y otros estilos totalmente diferentes y súper bien, pero muchas veces es porque realmente no conocían o no sabían que había otros estilos. Entonces pues la primera impresión es que, bueno, el blues no me gusta, pero ¿por qué no te gusta? No, porque no lo entiendo. No entiendo. Pero cuando lo comienzan a entender y comienzan a darse cuenta que tiene tanta libertad y que tiene tanta expresión, entonces comienzan a soltar y se dan cuenta que con esa forma y que con una escala pentatónica menor pueden hacer tantas cosas y que tantos artistas la han usado, entonces comienzan a tranquilizar un poco y ahí es donde comienzan el gusto, sí, y entonces, aprender a escuchar otras cosas. Y entienden el blues y entonces de ahí pasan el jazz y el jazz pasa en otra cosa, entonces es chévere, es conocimiento. Sí, partiendo de eso, y que usted habla que no, pues yo era un rockero, mechudo, toda la cuestión. Entonces usted estaba en eso cuando de pronto le dicen como que bueno, es que Shakira va a hacer la gira de Pies Descalzos, que yo, para mí, no sé si estoy equivocado, fue como uno de los discos que haya como que la catapulta realmente al estrellato, y te dicen como que bueno, mira, queremos que seas director de la banda, de la gira como tal, y que adaptes este disco super pop, ¿cierto?, a una gira de show en vivo. ¿Cómo es eso de que yo cojo un disco y lo voy a adaptar para que sea en vivo, y además que usted era súper rockero y es un disco de pop? ¿Qué elementos tuvo que tener ahí en cuenta para poder hacer esa adaptación? Porque seguramente le fue muy bien, ¿no? Pues digamos que si uno analiza el disco como tal, es muy diferente un disco hecho para la radio a un disco hecho con un montaje ya para un show en vivo. O sea, si se monta el disco tal cual como estaba, pues era un disco muy bien hecho, pero entonces digamos que en vivo sería algo un poco más tranquilo, como, ¿sí?, como más pausado. Y lo que se requería para eso era un show en vivo. Entonces hubo canciones donde tocó aumentar, digamos, el tempo un poco, crear, digamos, dentro de la estructura más coros, de pronto hacer una introducción,
hacer solos, ¿no? Hacer coreografías. Podría decirse que es como o sea, producir sobre la producción. Exactamente, porque ya digamos que si uno pone el disco como lo grabó en vivo, o sea, como lo toca en vivo Sí. y lo pone en radio, es diferente porque hay que comenzar a diferenciar esos dos momentos. O sea, el show en vivo requiere como de una disposición, un tiempo, unas cosas que, que la gente quiere ver, como un montaje, como un performance de lo que puede ocurrir. Pero si uno toma el disco como tal, pues el disco para radio, digamos que está manejado de una forma un poco más comercial y más pensado para que esté dentro de una programación, digamos, habitual y que la persona que está trabajando pueda seguir trabajando y no lo saque de su mood de trabajo. Pero en ese punto, por ejemplo, que usted dice que tiene que tener unos elementos diferentes, obviamente también me imagino que por el contacto con el público, todo lo que usted trata de estimular en el público en un show en vivo, yo le quería preguntar en ese aspecto, usted fue jurado de Rock al Parque ya un par de veces, ¿cierto? Sí. Entonces ya debe tener también muy claro qué debe tener una banda, pues como ejemplo para que pues, pueda presentarse en un festival de este calibre, o esos elementos claves que debe tener una banda para poder tener un buen show, porque a veces pues sí, tú ves como los elementos de la banda está tocando y que tocan bien chévere, pero hay veces que uno ve bandas que lo mueven a uno, pero con toda cuando están en el concierto. Entonces, por ejemplo, cuando tú estabas siendo jurado, cuando eres jurado de estos festivales, ¿qué tratas de detectar en esas bandas para que digas, bueno, sí, funciona para hacer aquí un show bien chévere o no? Pues digamos que uno tiene unos parámetros, digamos, musicales y ya que son muy claves, que son el ritmo, o sea, que el acople de la banda sea consistente, Sí. La afinación, la propuesta también, qué es lo que tiene que tener una banda como original, qué es lo que está proponiendo, qué es lo que quieren decir y qué elementos usan dentro de todo ese montaje. Entonces, digamos, si utilizan elementos de video, si usan esto, tal. Lo que pasó en Rock al Parque en una época, cuando comenzó, realmente el filtro era que la gente pues comentaba, decía que eran roscas y tal, pero no, realmente a nosotros nos llegaban 500 600 cassettes y demos y tal. Y lo que uno tenía que hacer era que con la sola música uno tenía que identificar si la banda tocaba bien o no. Ese era el primer parámetro, pues. Pero ocurrió muchas veces que había grabaciones muy buenas, pues los shows en vivo eran, pues... No era calidad que estaba mostrando la grabación. Exacto, no, y que realmente pues eran un tanto aburridos, no había show y a veces no tocaban igual. Entonces ocurrió en esa época se llamaba Rap a la Torta, que los músicos de rap no tenían demos. Entonces tocaba ir a verlos a las localidades. Ya. Entonces ahí fue donde salió la idea porque los vimos en vivo y dijimos, este es, este no es. Por ejemplo, dentro de esos festivales aparece, por ejemplo, gente como Tostado, que ahora hace parte de Chopkey Town, Sí. gente Bono, ¿sí? Entonces fueron bandas que vimos allá y que las vimos en vivo y que, wow, estos chicos tienen algo, están proponiendo algo. Claro, y ahora las eliminatorias Sí. siempre tienen un componente que es ver a la banda en vivo, Exactamente. ¿No? Entonces de ahí salió eso que fue un poco más justo, que es como, hey, veamos la banda en vivo, veamos cómo se comporta con estos amplificadores, qué tarima tienen, porque es que también parte del proceso del músico y que me parece que es importante y que vemos en las bandas cualquiera que ha llegado a tener cierto reconocimiento, es que han hecho una trayectoria de bares, de conciertos medianos, pequeños. Sí, exactamente, de conciertos de todo tipo. Entonces eso les ha dado una versatilidad. Más manejo de tarima y más Exactamente. manejo en el show. Entonces eso es lo que muchas veces uno espera y busca dentro de las bandas que uno está escogiendo. Bien. Y digamos, ya que mencioné eso de los conciertos pequeños, el bar, usted ha tocado desde en el bar hasta en el pueblito más alejado de Colombia, hasta en estadios,
¿sí? Entonces, uno le quiere preguntar, ¿todavía le dan nervios cuando se sube a tocar? Claro, ¿Sí? totalmente, sí, claro. A veces es más comprometedor tocar para menos personas en Sí. un bar pequeño que a veces en un concierto grande. Vale, y dentro de, digamos, de todo ese bagaje y tantos shows y toda la cuestión, usted sabe, pues de pronto tú trabajas también en estudio, pero digamos hay productores musicales que solo se dedican a su trabajo en estudio. Pero esa trayectoria en el escenario como tal, ¿cómo crees que influencia tu trabajo y tu concepción de algo en el estudio? Digamos que el estudio es un poco frío porque uno no tiene contacto con el público, lo va a tener después. Entonces, a veces, digamos, lo que pasa en vivo es lo que uno trata de capturar. Lo que yo trato de capturar, digamos, con los artistas o las personas con las que trabajo, es que lo que pasa en el ensayo, ¿sí? Lo que pasa en vivo, que esa esencia, ese feeling, ese contacto con el público se sienta, que la canción tenga un feeling, no tenga algo que me mueva, que me transmita, que me diga algo. Entonces, digamos que el proceso a veces... Puede ser de pronto más fácil porque ya conoce usted como ese tipo Exactamente, de sensación sí. que usted tiene que generar en el músico para poder plasmar. Por ejemplo, con el disco a la derecha, nosotros probamos el disco antes, lo tocamos antes en un concierto y sentimos la reacción del público. Y dijimos, uy, esta canción está chévere o esta canción no tiene nada que ver con lo que queremos proponer. Claro, entonces sí influyó bastante fuerte sí, el cómo hacer el disco. Sí, claro, totalmente. Por ejemplo, parte de los requerimientos a veces de producir a alguien es poderlos ver en vivo, ir a un ensayo, porque de ahí parten, digamos, cosas que pueden servir para buscar la originalidad en ese producto específicamente. Sí, porque si uno no tiene en cuenta eso, realmente los productos comenzarían a sonar iguales. Ya, bien, listo. Bueno, pues entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y vamos a continuar ahorita con Juan Carlos Rivas, el Chato. Capacidad de los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificación de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá. Los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial. Bueno, y continuamos acá en esta emisión en vivo de los especiales N Audio TV, hoy con Juan Carlos el Chato Rivas. Y bueno, llegamos como al punto en que tocamos tu labor como productor musical, ¿cierto? Pero yo quería saber para usted, ¿qué es el productor musical? Porque uno dice, no, sí, soy productor musical, y entonces ahora como que hay muchos productores musicales, pero uno no sabe como qué es el productor musical. Para el Chato, ¿qué es el productor musical? Pues para mí es un concretador de sueños, porque cuando una banda o un artista le entrega a uno su música, siempre la gente está poniendo en las manos de uno un sueño, un propósito. Y realmente lo que uno hace es organizar y concretar lo que la persona tiene en su mente. La persona tiene el sonido, tiene ideas ya previas a lo que quisiera tener. Sí. Entonces lo que uno hace realmente es organizar, que se hagan ensayos, que los músicos tengan lista la música, que las canciones tengan la forma correcta, la afinación correcta, los tiempos correctos. Como la batuta del proyecto. Sí, exactamente. Es el que termina enfocando todo hacia
la disquera y posteriormente al público. Bien. O sea, uno es como un punto intermedio entre el artista, la disquera y el público. Entonces, para ver una forma de punto, no sé, más objetiva de la situación, para no estar, digamos, tan parcializado, entonces se puede ver más objetivo, mirar qué quiere el público, qué quiere la disquera y pues poder dar como una propuesta. Sí, Podría ser algo así. totalmente, exacto. Y No. aquí le pregunto una cuestión, y esto se lo pregunto de pronto a todos, pues yo sé que de pronto siempre lo pregunto, pero es que es importante para mí también, y creo que es importante que lo sepamos. Yo siempre pregunto, como cuando estamos trabajando o hablando con los productores, con ingenieros, yo digo, bueno, realmente qué tan importante es tocar un instrumento para ser productor musical, tocar un instrumento. Pues en el caso mío es importante tocar las canciones, ¿sí? Es importante sensibilizarme con las ok. canciones, porque digamos que en algún momento yo tengo que solucionar algo sobre el arreglo. El arreglo es importante en una producción. Cuando uno quiere hablar de mezcla o quiere hablar de qué tan buena es la mezcla, hay algo anterior que es un buen arreglo. Claro. Un buen arreglo me puede llevar a una buena mezcla y a una buena producción, ¿sí? Si la canción es buena y el arreglo no es bueno, pues ahí pierde mucho. Entonces, tener el conocimiento musical y tener el conocimiento técnico también de partes de audio también me puede solucionar, y es la forma de comunicarme directamente con cada una de las personas que están en el equipo. Pero así va a ser más fácil también como dirigir el equipo. Exacto, totalmente. Entre más conozca yo lo que el artista quiere, entre más lo pueda descifrar, pues va a ser más fácil para mí y para ellos encontrar lo que quieren. Entonces, si yo sensibilizo la canción y puedo entender la canción, pues voy a poder aportarle de la manera musical a lo que ellos quieren también. Bien. Pero no es fundamental, o sea, no todos los productores tocan. ¿Sí me entiendes? Pero sí, Pero- el conocimiento musical sí. Sí, pero digamos que sí hay que tener unas bases y unos elementos para uno poderse comunicar más fácil, Claro. para poder dar una instrucción o para, digamos, en algún momento solucionar un problema. Vale, bien. Hablando de eso, yo lo he visto a usted, digamos, desde que tomas a una banda, ¿sí? Estás en su proceso como de composición, estás en un proceso desde el inicio y he visto hasta cómo salen con su producto final. Cuando usted decide que va a producir una banda, ¿cierto? O te piden, hey, Chato, ven, producime esta canción, no sé qué, ¿usted qué elementos busca? Dice, bueno, sí, voy a hacerlo porque usted tiene esto, esto y esto. Pues lo primero que uno pues ve en un artista es, digamos, el talento, ¿no? Y realmente mucha gente lo posee. Hay gente que lo tiene más avanzado, otros no. Digamos que he tenido experiencias con personas que mucha gente les ha dicho no, usted no tiene nada, pero lo que pasa es que a veces ni la misma persona sabe el talento que tiene. Entonces también eso es chévere dentro de la producción, y es descubrir y poderle sacar al artista todo lo que tiene. Y hay gente que ha salido con sorpresas de canciones y de originalidad totalmente. A veces hay gente muy tímida que no quiere mostrar lo que tiene. Entonces Claro, toca no está tan sacarse, seguro. exacto, y que, digamos, dentro de mi trabajo como docente, yo trabajo pues en la universidad donde no hay una escuela de música, sino son cursos libres. Pero es bastante fuerte, ¿no? Allá es Sí. bastante fuerte esa parte. Y estudian otra carrera y de pronto se dan cuenta que también tienen un talento para la música y componen, escriben y resultan haciendo unas cosas súper chéveres. Entonces también es un poco de eso, es como estar cazando talentos, es un poco. Ya. ¿Usted ha tenido la oportunidad, digamos, de trabajar en una posición que me gustaría saber cómo es ese manejo? O sea, estás con la banda, produciendo la banda, pero esta banda hace parte de un sello súper grande como Warner, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da ese flujo de trabajo entre lo que es pues, trabajar para una banda, pero al mismo tiempo estar trabajando para el sello que te está de pronto pidiendo algo? Pues nosotros tuvimos una oportunidad de trabajar con Sergio Solano en un tema con Poligamia. Hicimos la producción de un disco que se llamó Promotal 500. Sí. Fue algo muy extraño porque la disquera nos pidió que Poligamia cambiara un poco su concepto y fuera más rockero. Después de que eran Sí. como más pop y Sí, todo. exacto. Ya. Entonces en pop nos dijeron, hey, tienen que ser rockeros y que puedan participar en Rock al Parque y tal. Y comenzamos a experimentar. Cada uno comenzó a proponer música, canciones. Entonces
digamos que teníamos un aval con la disquera y un permiso con la disquera, pero la idea también era búsqueda con ellos. Y ¿qué pasa? Que uno termina trabajando para las Para dos los partes, dos, claro. pero uno tiene que ser pues un poco radical, pero escuchar de lado y lado qué es lo que se quiere, porque uno no puede quedar ni mal con la disquera ni mal con el artista. Ahí es donde está, yo creo que un poco la esencia de producir y llegar a un punto favorable donde las partes Están contentas con todo lo que se sí, hizo. porque si eso pasa, seguro que el público lo va a recibir muy bien. Vale, bien. Entonces, estábamos hablando de Poligamia, Promotal 500. Promotal. 500, entonces, que va en el pop al rock. Y entonces después produces también un disco de un grupo que se llama Clara Luna, que es un formato, para los que no lo conocen, es un formato bien chévere, es con niños, han estado nominados 2 veces al Grammy y todo. Y es este trabajo con niños que el disco que tú produjiste, que tú les produjiste, fue como un recuento de toda la música moderna desde los años 20 hasta la música moderna. Entonces yo digo, bueno, además de trabajar con niños, produciéndolos, además de todo tengo que hacer que sientan, ¿sí? Como música que jamás han escuchado. Entonces, ¿cómo es trabajar con niños en el estudio y sobre todo de esta manera, ¿no? Porque Clara Luna es un grupo bastante reconocido realmente en su trabajo. Pues yo creo que de lo más difícil y lo más bonito es trabajar con niños, porque los niños realmente son muy sinceros. Lo que les gusta, lo que no les gusta, no les gusta. Eso es chévere. Y es directo, son honestos, entonces desde el principio uno sabe a lo que se enfrenta. Si hay algo que no les gusta, te lo dicen de una vez. Hey, eso no me gusta, cambiémoslo ¿O qué hacemos? ¿O qué hacemos? Tuvimos retos bonitos, por ejemplo, uno de los retos era grabar los 60 niños al tiempo, porque queríamos lograr una sensibilidad con la canción. Realmente pues una de las niñas falleció y ese segundo disco que se hizo como un homenaje a la niña. Entonces se grababan las canciones que más le gustaban a ella. Entonces una de esas canciones, que fue donde comenzó como todo el proceso de Clara Luna, era tener 60 niños en silencio, tratando de que todos pronunciaran las S al mismo final, al mismo tiempo. No había audífonos para todos los 60, entonces Mauricio tenía que ir adelante y dirigir, y que empatara con la música y todo. Y fue un rato súper bonito cuando lo logramos. Es una canción que yo escucho y me devuelve otra vez. ¿Cómo se llama la canción? Y sensibilidad y todo eso. No me acuerdo el nombre, me corchaste. Pero vamos a buscarla. Pero lo que pasa con eso es eso, que son 60 niños cantando, entonces Claro, tremendo. mueve, pues te mueve la fibra y sabes que allá hay 60 niños, porque no es lo mismo coger 6 niños y grabarlos y track y track 60. y track. Sí, entonces las grabaciones muchas veces, el disco que estuvo por ejemplo nominado, lo que hicimos fue coger grupos. Entonces cogemos 10, pero los otros 10 ya eran diferentes, entonces iban pasando por grupos, iban pasando, y era súper bonito porque cada uno llegaba a poner lo mejor, ¿sí? A poner su voz, y los que se ganaban los solos era trabajando. O sea, este solo, te lo ganaste, O sea que además de todo es un trabajo pedagógico bien Sí, fuerte es realmente. bonito, Yo creo que ahí toda su experiencia docente también salió como a reducir con los niños, ¿no? Claro, o sea, hay una cosa con la música para niños, y es que tiene que tener un elemento. ¿Cuál? El elemento yo creo que más difícil es pasar de lo comercial a lo específico, porque muchas veces uno quiere hacer música para niños o la pone muy simple, ¿sí? Entonces todo se vuelve MIDI, todo se vuelve campanitas y cositas, ¿sí? Y lo que se quería era, por ejemplo, con este trabajo que tú decías, de hacer una recopilación de toda la música, era que se sintieran cantando en los 30s al lado de una big band, ¿sí? Y que se sintieran de pronto en los 80s con una banda de rock. Entonces lo difícil era darle a cada canción ese aire. y su color sonoro. Entonces
Los niños también, su forma de interpretar, tocaba sacarlos del estigma de que todos cantaban muy parecido y era como buscarle a cada uno su puesto exacto. en Entonces la canción. chica que era ronquita, entonces ven, canta este pedacito de la canción, porque eso es lo que le iba a Es un dar el trabajo color. bien minucioso, ¿no? Sí, y chévere, Súper y chévere, chévere. pero entonces con los niños pasa eso, que es que es de una, van a lo que van y son muy disciplinados. Súper bien. Bueno, entonces vamos a este corte de comerciales y volvemos para nuestra parte final con Juan Carlos El Chato Rivas. Capacidad de los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificaciones de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá, los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial. Bueno, volvemos acá con especiales N Audio TV en vivo, hoy con Juan Carlos Rivas, El Chato. En la pregunta bueno, en lo que estamos hablando anteriormente, mencionaste algo que me produce un poco de curiosidad y es el término comercial, que tenía que volver un poco más comercial la canción. Pero yo quiero saber, sobre todo en Colombia, en el contexto colombiano que usted tiene desde el más vallenatero, el más folclórico, el más rockero, el más metalero. Entonces, ¿qué es comercial en una canción y sobre todo en una cuestión tan diversa en oferta como Colombia? Pues, aunque uno no lo cree, la gente aquí está muy pendiente de las letras, de la letra, que a veces uno no lo tiene en cuenta porque uno está pensando o en el riff, en cómo está sonando la banda, La melodía. en cuántos cortes voy a hacer, está un poco metido en eso. Pero la parte de las letras es fundamental porque la gente aquí escucha las letras y le gusta oír historias y le gusta oírlas bien contadas. Por eso el vallenato es un género, digamos, que está muy, digamos, mantenido durante mucho tiempo. Claro. Y arranca un poco de eso, el contenido, qué es lo que tiene la canción. Para que una canción sea buena, pues tiene que tener varios elementos dentro de esos, pues un buen riff que la gente pueda recordar, sí, que pueda tener. Digamos, tiene que tener una forma especial para que, digamos, sea contundente, que pase de una parte a otra y sea natural, pero que también me incite o Otras cosas, sí, me exacto, motive. sí, o que me incite a bailar, o que de pronto sea una canción triste, que en ese momento de la canción es donde yo escurro la lágrima Claro. y todo el rollo y decido perdonar a mi novio y volver. Sí, entonces es como eso, como que la canción, ya sea el contexto o en donde esté, me produzca eso. ¿Qué otra cosa es importante? Pues la letra es re importante porque si hay una buena letra, pues la gente se va a meter con la historia y va a querer conocer Un poco más de la sí, el canción. principio y el final, Claro. saber qué es, ¿no? Entonces, digamos que esos son elementos que son fundamentales, ¿sí? Que ya hablábamos con un amigo y él me decía que dentro de las mejores canciones del mundo, ¿sí? Irónicamente, lo que menos estaba era un buen sonido. ¿Sí? ¿Era un buen sonido? Sí, dentro de esas canciones no había un sonido como, uy, esta canción es chévere por el sonido solamente, ¿no? Sino que estaba involucrado todo. O sea, era uno de los elementos, pero no era el elemento principal. ¿Sí? Claro, estaba todo. Sino que es un cúmulo de ingredientes. Pero realmente llegar a un punto comercial es que todo el público, ya sea de un target cualquiera, que sea más universal, adopte la canción, la pueda cantar, la toque
quiera volverla a ver. Entonces, Vale, bien. En ese punto, bueno, entre lo comercial y la industria, entonces ya habíamos hablado de lo que era la industria en esa época, de, pues cómo de pronto en los 90 de pronto estaba también de la mano de esas, tú me dijiste que lo primero fue de la CBS, ¿cierto? Entonces estaba como de la mano de esas grandes cadenas que jalaban de pronto un poco eso, pero ahora es un poco diferente en qué aspecto, sobre todo por los medios de difusión, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ahora, digamos, esa parte de la industria, cómo la ves en este momento con estos elementos que ahora la enmarcan? pues la parte de internet y la parte, digamos, de medios, digamos, de las redes sociales y esto ha ayudado a que bandas independientes comiencen a mostrar su música y comiencen a tocar géneros un poco más atrevidos y más diversos. Y es música que se ha dado a conocer alrededor del mundo, ya no solamente se limita a ciertos espacios, sino que hay nichos que se están abriendo y que se están forjando a partir de la música independiente. De hecho, hay bandas que han comenzado como independientes y las disqueras han estado pendientes de cómo se mueven, cómo están alrededor de... Como es un movimiento de público, como... Exactamente, y de ahí son la misma disquera que le dice, hey, nos interesa tenerlos con nosotros, pero digamos que antes la disquera se involucraba mucho con el proyecto, con la producción, con hacer el video. Ahora tú tienes que llegar con todo hecho. Y ahí es donde la disquera mira números y dice, bueno, tienes tantos fans o están llegando... Estás moviendo tantas personas. Exactamente. Y de ahí ya entonces viene digamos, ese otro punto que es como que ya la banda tiene un recorrido y la disquera dice, pues me gustaría tomarlo y ya llevarlo pues al siguiente nivel. Vale, bien. Me dicen que tenemos una pregunta en el chat. Felipe Trujillo dice, Chato, ¿qué ventaja se tiene al tocar el bajo y ser productor o director musical de un artista o una banda? Tocar el bajo trae la ventaja de poder saber y entender muchos más instrumentos que el resto de los músicos. Pues en el caso personal sí me ha ayudado mucho porque de pronto uno tiene un poco más de libertad, ¿sí? De poder estar pensando en lo que los demás están tocando y poder en algún momento seguir tocando y poder dar alguna señal o estar, digamos que no tengo que estar pensando en acordes y tal, pero digamos que la forma y el ritmo, yo puedo estar en comunicación siempre con el baterista, Claro. porque digamos que uno es un punto medio entre la parte rítmica y la parte armónica. Entonces, muchos de los directores son bajistas, Presuntos Implicados, por ejemplo, Nacho Mañó es productor de Presuntos Implicados y de grandes artistas también, pero la ventaja de que sea bajista le permite un poco eso, también un poco por la personalidad que a veces tenemos los bajistas, que es como de tranquilidad y eso. Bueno, depende del bajista. Sí, no, pero sí permite un poco eso, claro. Porque es como la intención del instrumento también con uno, ¿no? Porque yo primero toqué guitarra, por ejemplo, pero el hecho de interpretar el bajo y estar ahí, pues me ha ayudado mucho a poderlo hacer, digamos, dirigiendo y al producir también, porque yo pienso mucho en la forma de la canción, en el groove que tenga que tener la canción para que realmente coja algo chévere. Vale, y eso ya que me acuerdo, usted habla de que primero tocaba guitarra, eso es bajo, pero el cómo llegó a tocar bajo es una historia bien Beatles, ¿no? Pues la historia es que con mi mejor amigo de barrio los dos tocábamos guitarra y nuestro sueño era tener una banda, entonces tocó Cara o Sello. Sí, claro. Y yo me gané el bajo y desde ahí pues... Vale, bien Chato. Ahora, digamos, hablando de todos estos medios de difusión de los que hablas ahorita vemos que realmente pues por las condiciones de la industria y todo esto, lo que se está imponiendo más, sobre todo en algunos géneros, es el sencillo, ¿no? Que empieza como a relegar un poco a lo que es el álbum. Para mí personalmente, pues obviamente depende mucho de la música que voy a escuchar. Escuchar todo el álbum de una banda para mí es súper chévere porque como que conozco mucho más de la personalidad del grupo como tal, de lo que me quieren decir, ¿no? Pero ahorita las condiciones son otras. ¿Usted con qué se queda? ¿Con el sencillo o con el álbum? Digamos que sabiendo lo que la industria me va a pedir posteriormente, o sea, yo trato de que la banda
tenga por lo menos donde mostrar su versatilidad. Porque hay bandas que tocan diferentes cosas. Hay bandas que se van por un estilo, pero tienen elementos diferentes y muchas veces en una sola canción no se muestran. ¿Por qué se usa el sencillo? El sencillo es como, por decir algo, una canción que reúne todo el concepto y la filosofía de la banda, ¿sí? Y que tiene que mostrar con un solo tema qué es lo que hace la banda. El riesgo del sencillo es que tú sacas un sencillo y te van, si se pega, te van a pedir uno muy parecido. Claro. ¿Sí? Cuando uno va a una disquera, la disquera no le va a decir, hey, tráeme el sencillo. Digamos que el sencillo me ayuda a darme a conocer, a que se haga parte de promoción y que la gente comience a identificarme como tal, con un estilo. Sí. Pero el álbum va a ser necesario en algún momento porque si me pegué yo tengo que sacar el álbum. ¿Sí? Muchas veces uno está haciendo el álbum y manda el primer tema, Claro que es. porque digamos que con La Derecha nosotros ya teníamos varias canciones. Yo siempre sentí que el sencillo para radio era 5 pistolas, pero primero los elementos se dieron para sacar Emociones, que fue el video donde se recopilaron las fotos y había imágenes anteriores de nosotros del año 94. Un poco más emotivo. Exactamente. Entonces, ese video se sacó primero en YouTube antes que lo demás. Y la gente se pegó del video y funcionó muy bien. Sí, funcionó bastante Posteriormente, la gente de la radio conoció el disco y prefirieron ir con 5 pistolas y no con Emociones, por ejemplo. Entonces es chévere tener eso, porque el que termina decidiendo es el público, y si tú le das a escoger, como Más si vas, opciones, exacto, claro. es como si vas a un buffet y te dicen, hey, mira, hay estas opciones, puedes comer de todo un poco, lo que quieras. Entonces tú escoges lo que te quieres comer. Claro. O si te dicen, no, mira, es que solo hay ensalada, o sea, solo hay esto, hoy o no quiero solo hay ensalada, esto. claro. Exactamente, entonces es un poco eso, como que el álbum te da esa opción. Digamos, El Puñal, que fue una canción que hicimos con La Derecha, nunca pensamos que se iba a convertir en la canción más emblemática de este disco de Polvo Eres, por ejemplo. Y nunca se trabajó como, esta es la canción ¿Qué va a ser? objetivo y este va a ser el sencillo. No, se dio porque el público lo reconoció, se identificó con la canción. De hecho, el video se hizo porque la gente pidió el video un poco. Qué chévere. Bien, bueno, Chato, pues realmente ha sido, no sé, para mí ha sido bastante chévere poder hablar con usted de toda esa trayectoria. Y pues quería que, ya para despedirnos, como que de pronto, no sé, nos dé un consejo a todas esas bandas, a todos esos músicos que están en su lucha, que los músicos somos unos soñadores todo el tiempo, que creo que es parte de ser músico. Entonces, ese consejo para que digan, bueno, si usted quiere esto, vaya por este lado, haga esto. Sí, pues lo principal es lo que acabas de decir, no dejar de soñar, porque ese es el primer elemento. Yo comencé soñando con un palo de escoba, soñando que iba a ser bajista, y todavía no lo soy, pero pude concretar muchas de las cosas. Pero lo principal es que comiencen a ver su música y su arte como una empresa, ¿sí? O sea, que no dejen de soñar, pero que el orden, la disciplina, el estudio, el conocimiento realmente es lo que marca ahora la diferencia. Entre más conozcas, entre más elementos uses y lo que puedas conocer más, va a hacer que uno logre más fácil el objetivo y el sueño lo pueda concretar directamente. Mente y corazón abierto. Mente y corazón abierto, sí, totalmente. Bueno, listo. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Chato, por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Y pues nada, bienvenidos nuevamente a Especiales N Audio TV en esta segunda temporada y nos vemos en 8 días. Chao.